casi como en un ritual anual, presentamos el Día del Patrimonio, que es un día importante porque en alguna medida es el momento donde les decimos a todos aquellos que se suman, se integran a este gran evento, que ya la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación está abierta para recibir las inscripciones, los registros de apertura de lugares, que tiene, como ustedes saben, un orden, y es la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ese organismo que ordena, coordina y permite justamente alcanzar lo que normalmente se alcanza en días como los que vimos el primer fin de semana de octubre. Este año no será el primer fin de semana de octubre, serán los días 7 y 8. Es un día de puertas abiertas, es un día de todo el país, es un día nacional, y en particular este año con un patrimonio que está en todos lados. Está en las áreas urbanas, rurales, en todos lados, digamos, hay escuelas que pueden perfectamente compartir este día, participar en él, abrir sus puertas, generar eventos. Y bueno, la razón fundamental de los homenajeados, la razón fundamental de la consigna, tiene que ver precisamente con un patrimonio fundamental que el Uruguay, con el que Uruguay cuenta, en asociación obviamente con la importancia asignada desde hace siglos ya a la educación. Uruguay tiene un patrimonio excepcional de todas las épocas, de todos los periodos. Ese patrimonio va a estar en una relación muy, muy fuerte con la gente. Esto va a servir sin duda para la consideración de esa infraestructura edilicia, que no solamente es edilicia, porque también en muchos casos se trata de parques vinculados a esos edificios, de una obra artística también relevante. Y bueno, esto creo que es fundamental tener en cuenta que se trata de un patrimonio muy abierto, valioso y diverso. Esperamos en este sentido un día de mucha participación. Yo creo que el tema, y ya la presencia de ustedes aquí están mostrando que es realmente importante, y que los homenajeados, 3 arquitectos fundamentales de mi facultad, la Facultad de Arquitectura, que jugaron un rol clave en la materialización de obras en todo el país también. Esto creo que es muy importante. Bueno, creo que son realmente elegidos de manera muy justa, porque representan 3 periodos distintos de la producción de arquitectura de programas edilicios. Poco más que agregar. Espero que podamos disfrutar todos de ese día, un día que comienza en Montevideo y que termina, como todos los años, en el interior, y este año muy particularmente el cierre será en Colonia. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, sean muy bienvenidos al Ministerio de Educación y Cultura. Es para nosotros una alegría enorme estar haciendo este lanzamiento tan bien acompañados por el señor presidente del CODICEN, por 2 consejeros más del CODICEN, el consejero Juan Gavito, el consejero Julián Mazzoni, que está por allá por el fondo, el señor decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, gracias por acompañarnos, el presidente del Correo, la presidenta del SODRE, el director de la Biblioteca Nacional, la directora de las radios públicas, el director nacional de Educación.
Es muy lindo estar realizando este acto en compañía de todos ustedes y también es un reflejo de la manera en que venimos trabajando. Cuando se hace un acto como el de hoy, cuando se hace el lanzamiento del Día del Patrimonio para el año en curso, bueno, eso es la culminación de muchos meses de trabajo previos. Para empezar, porque el tema del Día del Patrimonio de un año se anuncia en la clausura del Día del Patrimonio del año anterior, de modo que hay que llegar a ese momento con las definiciones ya adoptadas y con una serie de trabajos ya hechos. Lo comento un poco en broma, escuché alguna interpretación paranoica en las redes de que este Día del Patrimonio tenía este tema como consecuencia de los recientes sucesos del IABA. Bueno, no tiene nada que ver. Esto hace casi un año que es algo en lo que se viene trabajando. Y es un trabajo que hemos hecho en estrecha vinculación con ANEP, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene muchísimo para aportar en esto, con la Universidad de la República y en particular con su Instituto de Historia de la Arquitectura, que en este y en otros temas es para nosotros un socio extremadamente valioso y extremadamente estimulante. Para nada, nosotros somos muy enemigos de que las acciones queden presas de las fronteras burocráticas y entonces, como el Día del Patrimonio lo organiza una unidad que es del Ministerio de Educación y Cultura, entonces debería ser solo un tema del Ministerio de Educación y Cultura. No es esa nuestra visión. Nuestra visión es pasar por encima de las barreras burocráticas y crear grandes movimientos que sean tan variados y tan complejos como los hechos que estamos rememorando. Entonces, por eso digo, la presencia de todos ustedes de algún modo también es una materialización de ese espíritu con el que venimos trabajando para este Día del Patrimonio desde mediados del año pasado. Que es siempre una responsabilidad, El Día del Patrimonio es a esta altura una tradición sólidamente instalada entre los uruguayos. Vamos a la edición 29, ¿no? Sí. Nos acercamos a 30 años ininterrumpidos de celebración del Día del Patrimonio. Ni siquiera la pandemia nos frenó. Tuvimos la testarudez, tal vez haya que decir, de celebrar el Día del Patrimonio en 2 años en los que hubo pandemia. Y cuando uno mira para atrás se da cuenta que es un rito cultural y ciudadano que ha ganado muchísimo en riqueza, en aceptación popular, en calidad de las actividades que se realizan, y eso hace que la preparación de cada Día del Patrimonio tenga una carga de responsabilidad mayor que las anteriores, porque hay que hacerlo muy bien, y hay que estar a la altura de los muy valiosos antecedentes que se han acumulado a lo largo de estos casi 30 años. Bueno, la elección recayó en este lema de constructores de escuelas y liceos por muchas razones. Como una manera de reafirmar una vez más la importancia que la educación tiene para la sociedad uruguaya, algo que a veces repetimos de manera automática, pero que tiene que renovarse permanentemente para que ese compromiso y para que ese reconocimiento de la importancia sea genuino y genere hechos. Para recordar una historia extremadamente rica que tenemos a nuestras espaldas y que a veces olvidamos. El compromiso de la sociedad uruguaya y del Estado uruguayo con la educación no es de hoy, no es de ayer, no es de anteayer, es algo que atraviesa nuestra historia como país independiente y es algo cuyas huellas están ahí a la vista, solo que a veces la rutina y la insensibilidad de pasar todos los días por el mismo lugar y ver el mismo edificio nos hacen olvidarnos. Y entonces este es un ejercicio de puesta en valor para decir, mira, cada vez que salgas y cada vez que mires un edificio que está dedicado a la educación, recordá la inmensa historia que hay atrás. Y recordá
el inmenso esfuerzo acumulado, por lo pronto la inmensa inversión económica acumulada. Cuando uno compara la situación educativa uruguaya con la de otros países de América Latina, ve, por ejemplo, que en otros países hay un desafío inmenso de construir locales educativos. En algunos casos eso se debe a que tienen un crecimiento demográfico que nosotros no tenemos, pero en otros casos se debe a que no hay un pasado como el que tenemos nosotros. Hay países donde es difícil encontrar escuelas viejas fuera de los centros urbanos más importantes. En Uruguay los encontramos por todos lados. Fue muy difícil para nosotros elegir. La Ley de Patrimonio tiene esa cosa siempre de un lema conceptual y luego homenajeados. En particular, fue difícil concentrarnos en tres, porque también la cosa se diluye si los homenajeados son demasiados. Queríamos que fueran arquitectos, también es una manera de homenajear una profesión. Así como en el año 20, en plena pandemia, homenajeamos a la profesión médica en la figura del doctor Manuel Quintela, hoy en estos tres arquitectos los estamos homenajeando a cada uno de ellos como merecen, pero además estamos homenajeando a la profesión y estamos homenajeando a una cantidad de figuras que merecen el mismo reconocimiento. Efectivamente, entre otras cosas, además hay muchas mujeres, en una época donde había muchas mujeres trabajando, pero en general en la primera plana aparecían hombres, y tenemos previsto hacer actividades que van a ser homenajes a mujeres arquitectas que dejaron una huella enorme y profunda y muy rica en nuestra arquitectura educativa. Y optamos, como decía Willy al principio, por tres figuras muy valiosas que además representan etapas en la historia del Uruguay. Primero que nada ellos, ¿no? Alfredo Jones Brown es un caso muy notorio de olvido injusto por parte de mucha gente. Es una gloria de la arquitectura uruguaya y es una gloria de la arquitectura educativa, pero además refleja una situación de la que hoy no nos acordamos, que es que durante muchísimo tiempo el constructor de escuelas y liceos fue el Ministerio de Transporte. No existía toda la institucionalidad educativa que se desarrolló después. Y el Ministerio de Transporte ponía la plata, ponía la gente, ponía los proyectos, ponía los planes, definía las estrategias, y por lo tanto en cualquier historia educativa del Uruguay que quiera ser justa tiene que haber un reconocimiento inmenso a ese ministerio por todo lo que hizo en el pasado. Jones Brown tuvo efectivamente esa doble cara de, por una parte, ser un funcionario jerárquico que definió esas estrategias, que diseñó esos planes, y además ser un gran arquitecto que hizo obras concretas extremadamente valiosas. Y uno de los objetivos que tenemos es refrescar la memoria de los uruguayos este año en torno a esta figura que merece estar mucho más presente en nuestros recuerdos y en nuestros reconocimientos de lo que está, por esa cosa que tiene el tiempo, de que figuras que en cierto momento fueron enormemente reconocidas, bueno, después si uno no hace esta clase de ejercicio, que es el Día del Patrimonio, empiezan esos olvidos que muy frecuentemente son extremadamente injustos. Con Escaso es un caso un poco distinto, porque Escaso es enormemente conocido, pero solo por una cosa, porque construyó el Estadio Centenario. En la cabeza de mucha gente, Escaso es el arquitecto que hizo el Estadio Centenario. Y esa es otra forma de injusticia y de olvido, que es cuando reducimos una figura exclusivamente a una cosa que hizo. Nos pasa con Figari, por ejemplo. Para la gran mayoría de los casos, Figari es un pintor. Su papel como abogado, su papel como político, su papel como educador, que fue inmensamente importante, su papel como teórico de la educación, están un poco olvidados. Y es responsabilidad nuestra que ese olvido no se solidifique y que nosotros recuperemos toda la complejidad del personaje. Bueno, con Escaso pasa eso. Sí, hizo el Estadio Centenario y ya solo eso le asegura un lugar en la historia. Pero además fue un gran arquitecto preocupado por la cuestión urbanística, preocupado por el tema de los parques urbanos y muy preocupado por la educación, por la educación y por la arquitectura educativa. Y efectivamente, igual que pasaba con Jones Brown,
personas que además de ser arquitectos estaban muy al día respecto del debate, por supuesto arquitectónico, pero además del debate educativo de la época. Y sus obras reflejan ideas que en ese momento eran las ideas que se estaban conversando, no acá, en el mundo. Sheps es otro caso con sus propias particularidades, también vinculado al Ministerio de Transporte, pero ya mucho más un arquitecto parecido a los arquitectos de hoy, digamos, porque está mucho más cerca en el tiempo. Y es un fenómeno de esos que se reconoce normalmente la obra, pero se olvidó el autor. El Dámaso es un emblema de la arquitectura educativa uruguaya. Es un fantástico edificio y mucha gente lo reconoce. Y cuando en las conversaciones a veces se quiere poner un ejemplo de una obra bien hecha, que mantiene su vigencia, totalmente adecuada a su función, con una calidad de diseño imponente, una calidad constructiva imponente, se menciona el Dámaso. Ahora, si usted le pregunta quién fue el arquitecto, ya mucha gente no lo recuerda. Entonces queremos recordarlo, por eso queremos también esta otra forma de olvido, que es la obra suplantando al creador, tratar de combatirla, y queremos también recordar que ese impulso dura hasta tiempos recientes. Sheps, gruesamente, uno lo puede ubicar en la época donde, por ejemplo, Eladio Dieste hacía escuelas, porque otro fenómeno que esto expresa es que grandes arquitectos uruguayos se involucraron en la arquitectura educativa. Eso no tiene por qué pasar. De hecho, eso no pasa en sociedades donde a la educación se le da menos importancia y donde se hace mucho más plata haciendo otra cosa que no sea en escuelas ni liceos. Bueno, el interior uruguayo está sembrado de escuelas diseñadas y construidas por Dieste en el marco del Plan Gallinal. Otro no era arquitecto ni ingeniero, ya tuvo su día del patrimonio, pero para ubicarlo un poco, eso es más el tiempo de Sheps y el mundo de Sheps. Entonces queremos recordar la historia, queremos recordar a estas tres inmensas figuras, queremos recordar a muchas otras figuras que no aparecen en esa lista, pero que sí van a aparecer en nuestras actividades. Queremos honrar a la arquitectura como profesión, queremos honrar el compromiso de la sociedad uruguaya de siempre con la educación. Por eso, incluso otra decisión que tenemos tomada es, no vamos a limitarnos a el Estado como constructor de escuelas. Porque en una sociedad globalmente comprometida con el tema, como es la uruguaya, también ha habido iniciativas fantásticas de la sociedad. El cierre, ¿no? Vamos a hacerlo en Colonia Valdense, en el Liceo Hermano Hugón, que fue el primer liceo que se construyó en el interior del país. No lo construyó el Estado, lo construyó un privado, Hermano Hugón, y después lo donó al Estado. Y fue el primer liceo que existió en el interior del país. O nos gustaría mucho poner de relieve ese fantástico complejo educativo que hay en San Ramón, en el departamento de Canelones. Fruto de la generosidad de un paisano de San Ramón que se hizo rico con el London París y que decidió devolverle al lugar donde había nacido todo lo que sentía que le debía, e hizo un conjunto de construcciones que hasta hoy tienen una vigencia arquitectónica y educativa notables. Entonces, sí, el Estado, que por suerte ha estado muy presente a lo largo de nuestra historia en la construcción educativa, pero no solo el Estado, la sociedad también movilizándose y comprometiéndose en esta tarea. Tenemos un montón de ideas en las que estamos trabajando. Con ANEP estamos conversando mucho y sería muy lindo que ese día, y más allá de ese día, porque nos gustaría que extender, como pasa con frecuencia, la vigencia del tema del Día del Patrimonio, más allá del fin de semana en que se celebra, se puedan organizar visitas, se puedan ver cosas que poca gente conoce. La Biblioteca del Yaba, por ejemplo, que es una joya absoluta de esta ciudad, que poca gente ajena a la secundaria pública conoce. Y estamos trabajando, vamos a ir trabajando mucho con el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República para generar materiales, para generar conocimiento, para combatir olvidos.
Y por supuesto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene un patrimonio imponente documental. Planos, documentos, resoluciones que permiten reconstruir la historia, que permiten reconstruir la historia de las políticas públicas con la historia estrictamente educativa. Efectivamente, esa explosión de la educación secundaria pasó después de que se decidió separar a la educación secundaria de la Universidad de la República. La Universidad de la República, lo que hoy llamamos secundaria, nació como una sección, la sección preparatoria dentro de la Universidad de la República, cuya función era preparar a los futuros estudiantes universitarios para que les fuera bien una vez que entraban a la universidad. Y recién ahí, en los 40, se separa. Y se convierte en una institución por derecho propio, con autonomía de decisión y con sus propias capacidades de desarrollar políticas y de hallar estrategias. Y el resultado es esa explosión. Por supuesto, todo esto en el marco de una sociedad que se da cuenta que ya los estudios primarios no alcanzaban como habían alcanzado hasta ese momento, que había que extender el recorrido educativo de la gente para ponerla en mejores condiciones para responder a los desafíos y aprovechar las oportunidades que se abrían en un mundo que evolucionaba y en un país que evolucionaba. Y entonces se toma esa decisión que tiene un lado estrictamente educativo, que tiene un lado institucional y que tiene un lado arquitectónico. Y las trazas de esa historia están en esos edificios frente a los que a veces pasamos con demasiada indiferencia. Y también nos gustaría que este Día del Patrimonio sirva para estimular algo que está pasando hace tiempo, por suerte, que es el desarrollo de la conciencia patrimonial y la extensión de la actitud de cuidado que va acompañada de esa conciencia patrimonial a áreas en las que hasta ahora no las hemos mirado tanto bajo esa visión. Nuestra arquitectura educativa es un patrimonio de primerísimo nivel. Y como hacemos con otras áreas del patrimonio, en donde sí ya hemos incorporado esa sensibilidad, tenemos que cuidarla, tenemos que ponerla en valor y tenemos que celebrarla. Queremos que este Día del Patrimonio, en este año 2023, sea un día de celebración de la educación, de los arquitectos, del compromiso de la sociedad y del Estado uruguayo con la educación y del hermoso patrimonio que tenemos, que es un sostén fundamental de nuestra vida educativa. Muchas gracias.